Muy buenos días, jóvenes de primero y secundaria. Les saluda su profesor Leopoldo. Nos volvemos a reunir en esta semana para continuar con el trabajo pedagógico que ustedes ya lo tienen programado en su libro de trabajo, ¿cierto? Para eso ya me habían indicado algunos comentarios de ustedes mismos con su participación o lluvia de ideas que hoy trabajamos, el tema que continúa referente a las plantas, ¿no? El reino de las plantas. El reino de las plantas, el reino vegetal, ¿cierto? Entonces, como material de trabajo, tenemos aquí un apoyo importante que nos permite a nosotros trabajar tácitamente con la explicación que conlleva al reino de las plantas. Empezamos con la primera imagen, evidentemente nos vamos a ver con diferentes formas de plantas, ¿cierto? Aquí vemos una planta, aquí vemos una especie de ecosistema en donde hay una convivencia entre las plantas y su medio ambiente, ¿cierto? Por eso es que tenemos que trabajar el reino de las plantas en su primera parte, como ya le habíamos indicado. Ustedes ya conocen a su profesor, el profesor Leopoldo. Continuamos por acá. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué aprendemos hoy día? ¿Cuál es el reto de hoy día, jóvenes? ¿Cuál es nuestro reto de hoy día? Es aprender un poquito sobre el origen de las plantas. Posiblemente algunos niños que les gusta ver documentales, leer, tener un poco de información siempre, hayamos escuchado sobre el origen de las plantas, porque como dice la ciencia y la teología, todo tiene un origen, todo tiene un inicio, de tal manera de que hoy vamos a también socializar un poco sobre el origen y cómo ha ido evolucionando las plantas a través del tiempo, ¿cierto? Luego vamos a ver características propias de las plantas que lo hace diferente a los otros y que también lo hace similar a los otros organismos de los otros reinos. ¿Cómo están clasificadas las plantas? De hecho, que de acuerdo a las características que tienen las plantas, los vamos a clasificar, ¿no? Y por último, esquemas fáciles que lo vamos a trabajar en el cuaderno. Lo vamos a trabajar en el cuaderno. Eso es el reto de hoy. El origen y evolución de las plantas, algunas características que puedan redondar lo que ustedes ya saben y las clasificaciones que también están distribuidas en su libro de Ciencias Naturales. Continuamos por acá. El reino de las plantas. Recordando que el reino de las plantas es gracias a la clasificación o a la primera clasificación que tenemos sobre los reinos que existen en los ecosistemas, ¿cierto? Para eso mencionamos a Aristóteles. Acuérdense que Aristóteles es el primer responsable de clasificar los reinos y él dijo que existían dos reinos. Estamos hablando de antes de Cristo todavía. Aristóteles decía que existía el reino de los animales y el reino de las plantas, o el reino de los que tienen alma o ánima y el reino de los que no tienen sangre, ¿no? Ahí. Ya posteriormente, Teofrasto, que es otro griego, Teofrasto, que es el padre de la botánica, él es el que más o menos desarrolla la disciplina llamada botánica, lo saca de la biología, lo diferencia de la biología, porque hay que entender que la biología es una ciencia que estudia la vida, pero en cierto punto era muy amplia. Por lo tanto, los científicos empezaron a disgregarlo, a distribuirlo por áreas específicas, tal vez así que el mismo Aristóteles se especializó en el estudio de los animales. Por eso es que Aristóteles se le considera como el padre de la biología en el mundo antiguo, pero también se le considera como el padre de la zoología, que es una ciencia que estudia los animales, ¿no? Bueno, Aristóteles era un tipo muy versátil, muy completo, era muy, muy inteligente en su tiempo, padre de muchas ciencias, metafísica, la biología, la zoología, ¿no? Pero hoy estamos trabajando con respecto a las plantas. Punto número uno, Aristóteles. Él fue el primero en resolver que existe un reino de las plantas. Punto número dos, las plantas están en una disciplina científica llamada botánica, ¿cierto? La botánica es una ciencia que estudia
a las plantas, o la fitología. ¿Y gracias a quién? A Teofrastro. Pero las plantas tienen un origen. Hay que recordar, muchachos, que de acuerdo a la ciencia, la vida se origina en el mar hace unos 3.500 millones de años atrás. De acuerdo a la ciencia, 3.500 millones de años atrás. Pero no las plantas, otras formas de vida primitivas. Pero, profesor, la vida aparece en el mar. ¿Por qué ahora vemos plantas en la tierra y vida en la tierra? ¿Por qué razón? Por la palabra mágica que se llama evolución. Evolución. Profe, ¿o sea que las plantas también salieron del mar? Claro que sí. Las plantas también salieron del mar, de acuerdo a la ciencia y a los restos fósiles. Profe, ¿y hay alguien familiar a las plantas que vive en el mar? Sí, claro que sí. Las algas. Las algas son las primeras formas de plantas primitivas que, digamos, poblaron el mar. Por eso se le considera a las algas como las abuelas de las plantas. Muy bien, por eso dice acá, miren, origen y evolución de las plantas. ¿Qué me dice acá? Se piensa que las plantas surgieron evolutivamente a partir de las algas verdes. En algunas algas verdes que se encontraban en los márgenes de los ríos o lagos que comenzaron a adaptarse a la vida fuera del agua. Claro, muy bien. Entonces, de acuerdo a la línea que vemos en este esquema, la teoría es que estas algas empezaron a desarrollar vida en los extremos de las playas, de los mares. Así como cuando ustedes van a la playa no encuentran un poco de yuyo, que son algas, que están flotando a la orilla del mar. Esas plantas, primitivamente, si retrocedemos el tiempo, es la que vamos a ubicar acá. Ahí, miren, miren cómo van a ir subiendo, como estos de aquí que se llaman musgos, que necesitan extremadamente humedad. Si no hay humedad o agua casi presente, no van a poder vivir. Miren cómo vamos subiendo una línea evolutiva. Los helechos son las primeras formas de vida vegetal que se fueron adaptando a la vida terrestre. De hecho, que aquí han tenido que desarrollar ciertas estructuras, ¿sí o no? Claro, para poder beneficiarse de esto que tiene el suelo, los minerales. En el agua hay minerales sueltos, pero en la tierra hay minerales que están un poco más disgregados, como el hierro, por ejemplo, ¿no? Fundamental. El nitrógeno fundamental. En las plantas también hay nitrógeno cuando los animales mueren, pero el mar es mucho más grande, pues. Entonces, miren, fíjense, acá ya vemos árboles. Aquí vemos otras plantas, pero que es muy peculiar esta imagen de acá, que no lo tienen estos árboles, ¿cierto? Aquí, no, mejor me voy de acá. Tú no, tú me vas a... Ah, sí, de repente han escuchado sobre las plantas carnívoras, ¿no? Las plantas insectívoras, ¿ya? Ese es un tema también muy importante. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos por acá? Ah, muy bien, en esta parte tenemos una línea de tiempo. Una línea de tiempo. La ciencia es un poco tácita, es un poco objetiva, casi concreta, no deja mucho margen de error, un 2%. De hecho, que tampoco no es exacto, la ciencia va variando a través del tiempo porque se van encontrando nuevos restos que corroboran una teoría o dan el origen a otras teorías, ¿no? En este caso, si observamos la matriz de este árbol genealógico o línea de tiempo de las plantas, observamos, miren, las cianobacterias que hemos trabajado ya las semanas anteriores, ¿cierto? Los protozoos, ¿cierto? Que esos son cianobacterias, están en el reino Monera. Los protozoarios, protistas, ¿cierto? Son dos reinos que ya hemos trabajado antes, ¿no? Las plantas, miren, las plantas fue planteada por Ernest Haeckel, este es un científico, Ernest Haeckel. De aquí va saliendo las algas, ¿ve? Miren las algas, cómo van originándose a partir de las plantas, significa que las primeras plantas, o ancestro de las plantas son las algas, ¿cierto? De ahí ya se originan las algas verdes, las clorofitas que tenemos acá. La palabra clorofita tiene que ver mucho con clorofila, ¿no?
mucho con clorofila. Y la clorofila es un pigmento verde que utiliza no solamente como que es indispensable para la fotosíntesis, no. También una planta realiza fotosíntesis no solamente porque tiene clorofila, sino porque capta energía solar. Entonces las plantas que fueron apareciendo en la Tierra, producto de la evolución como los helechos, fueron adaptándose y beneficiándose de lo que le daba la corteza terrestre, la vida en la Tierra. Por eso ya se desarrollan las plantas terrestres. Miren, ¿eh? Las primeras formas de vida terrestre tenemos acá las plantas briófitas. Acuérdense bien, las briófitas, las primeras plantas terrestres, primitivas, pero terrestres, briófitas. ¿Quiénes están ahí? Los musgos, las hepáticas, ¿cierto? Musgos y hepáticas son las primeras plantas. No tienen vasos conductores. Luego lo vamos a detallar uno por uno, jóvenes. Luego lo vamos a detallar uno por uno. Luego vienen las plantas vasculares, que sí tienen vasos conductores, por eso se llaman plantas vasculares. Son las más conocidas como las pteridofitas. Pteridofitas. Ahí, ¿quiénes están? Los helechos, los más comunes, los helechos, los que están acá que parecen lechugas, los se llaman helechos, ¿no? Pero si usted mira, aquí dice plantas con semillas, significa que todo lo que está debajo de ella, todas estas plantas que están aquí, que es lo que nos reúne hoy día, porque hoy día vamos a tocar este tema, básicamente esto, son las plantas sin semillas. Profe, ¿cómo si no tienen semillas? ¿Cómo se van a reproducir, profesor? Porque mi papá tiene maíz, sembró maíz, creció un maíz. Tiene frijol y todo lo demás, ¿cierto? Estas plantas no han desarrollado esa capacidad todavía, tienen otras formas de reproducirse, ¿no? Diferente a las que están en la parte superior. Luego ya fueron desarrollando, pues estamos hablando, valga la aclaración, jóvenes, de acuerdo al libro, en el libro que nosotros manejamos en el colegio, 400 millones de años atrás, las primeras plantas. Pero las algas, las abuelas de las plantas, tienen más o menos 2.000 millones de años en la vida acuática. 2.000 millones de años. Pero luego ya las plantas que nosotros conocemos, como estos helechos, estos musgos, son de 400 millones de años. De ahí para acá se han ido poblando en la Tierra. Se han ido poblando en la Tierra cada vez con mejores condiciones porque la evolución no solamente es para el hombre. La evolución es para cualquier organismo vivo que quiere coexistir en la Tierra. Miren, aquí para arriba tenemos plantas con flores. Gimnospermas y angiospermas, ¿cierto? Gimnospermas y angiospermas. Aquí dice plantas con flores y plantas sin flores. Ya, miren, ya con flores conocemos ahora, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí tenemos esa línea, ese árbol genealógico. Vamos a continuar acá. Aquí disgregamos. Características propias de las plantas. Ya me habían dicho, profe, las plantas son organismos que tienen células eucariota. Célula eucariota. Aquí está, célula eucariota, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya nosotros conocemos la palabra eu. Eu significa verdadero. Cario significa núcleo. Estamos hablando de una planta que tiene células con núcleo. Son pluricelulares. ¿Por qué? Porque las plantas tienen miles y miles y miles de células. No se olvide, joven dominguino, que las células que tienen la misma forma se juntan para desempeñar las mismas funciones. Ahora, cuando muchas células se juntan, forman los famosos tejidos, ¿cierto? Tejidos. Las plantas tienen tejidos. Cuando muchos tejidos se juntan para trabajar en equipo, se juntan y forman órganos. ¿Se da cuenta? Órganos. Las plantas tienen órganos. Bueno, las plantas que vivían en el agua, las algas, las abuelitas de las plantas, no tenían estos órganos que tienen ahora estos inmensos árboles o estas flores. Profe, ¿y cuáles son sus órganos de las plantas? Una raíz, miren acá, una raíz es un órgano, un tallo es un órgano, una hoja es un órgano, una flor es un órgano, y lo que sale de la flor, la semilla, es otro órgano. En realidad, más que órgano, es un embrión ya la semilla. Acuérdate bien que una semilla sale de la polinización. Por lo tanto, una semilla representa un embrión, porque de ahí sale un nuevo organismo, una nueva plantita.
Su nutrición de las plantas son autótrofas, ¿ve? Autótrofas. Evidentemente, todos sabemos que las plantas son autótrofas porque ellos utilizan la luz para que puedan, a partir de la luz, convertir la energía luminosa en energía química. Ahorita les explicamos. ¿Qué más dice? ¿Tiene pared celular? Claro que sí. Pared celular. Nosotros tenemos membrana celular y las plantas tienen pared celular, que es una capa muy rígida que la protege a la planta de golpes. ¿Ya? Tiene mucha celulosa. Las plantas, a través de su pared celular, tienen muchas celulosas. La celulosa es un líquido viscoso que le da la consistencia, el cuerpo, la forma a la célula de las plantas. ¿Ya? ¿Qué más dice? Posee tejidos, como le decía. Tiene células, tiene tejidos y tiene órganos especializados. Profesor, ¿a qué se llama, a qué se refiere cuando usted me dice órganos especializados? Por ejemplo, la raíz, ¿en qué está especializada? En absorber, uno, el agua, ¿cierto? Uno, el agua. Dos, fijar la planta al suelo, ¿cierto? Fijar la planta al suelo. Imagínate una planta sin raíz. Tres, ¿qué hace? Absorbe minerales. Minerales. Todo eso tiene una especialización en la raíz. El tallo es otro órgano especializado en otros quehaceres. Su función específica es otro. De repente transportar, ¿no? Transportar, dar origen a las ramas. Las hojas tienen otro trabajo. Las hojas tienen otro trabajo. La principal función de la hoja es fotosíntesis. Fotosíntesis. Profesor, pero yo he escuchado la vez pasada a un profesor que las hojas hacen fotosíntesis porque son de color verde. O también me dijo que habían tallos que hacían fotosíntesis. Miren, cuando tú encuentres un tallo de color verde, como en este caso, un tallo de color verde, normalmente los tallos de color verde secundariamente realizan fotosíntesis o paralelamente con la hoja. Pero nosotros normalmente vemos a las plantas con tallo de color marrón, como vemos aquí abajo. Entonces, la principal función de la hoja es fotosíntesis y la principal función del tallo es transportar. Transportar. ¿Qué, profe? ¿Qué transporta el tallo? Sustancias, muchachos. Sustancias. Sustancias útiles para la planta, para ser procesada, porque seguramente ustedes han escuchado que las plantas a través de la hoja hacen fotosíntesis. Muy bien. Vamos a continuar acá. Ah, tienen cloroplasto, ya saben muy bien, por la clorofila, ¿no? Vamos a continuar aquí. ¿Qué tenemos aquí? La fotosíntesis. La fotosíntesis. Dice acá que ustedes saben muy bien que la fotosíntesis es un proceso químico. Es un proceso químico, ¿cierto? Acá está disgregado en 4 partes. A través de la raíz, aquí está la raíz, dice que la planta absorbe del agua, perdón, del suelo, absorbe del suelo, ¿qué cosa? Agua y sales minerales. Agua y sales minerales. De hecho que sí. ¿Cómo se llama el conjunto de esta mezcla entre agua y sales minerales? Se llama savia bruta. Savia bruta, aquí está. La savia bruta viene y se dirige hacia la hoja. Hacia la hoja. Por eso dice acá, la savia bruta sube por los vasos leñosos, o sea, significa que hay conductos, hay básculas, hay vasos conductores especializados en el tallo de transportar la savia bruta desde la raíz hacia la hoja. ¿Cómo se llama eso? Se llama unidireccional. Unidireccional. ¿Por qué? Porque tiene una sola dirección. ¿Cuál es la dirección de la savia bruta? Ir hacia la hoja. Muy bien. Vamos a continuar en el punto 3. Las hojas toman del aire el gas dióxido de carbono. Dióxido, eso que se acumula ahora cuando usamos la mascarilla, cuando salimos al mercadito a comprar la mascarilla que para evitar el COVID, este bendito COVID que no nos deja todavía hacer las cosas como lo hacíamos antes, esa mascarilla hace que se acumule el dióxido de carbono y cuando uno regresa a la casa te pica la piel, sobre todo las personas que son alérgicas, y se sientes adormecido porque ahí está dando vuelta el dióxido de carbono. Ese dióxido es también aquí.
¿ya? Dióxido de carbono. ¿Se da cuenta aquí? Este gas se mezcla con la savia bruta que ha venido desde la raíz y se forma como una cocina, ¿no? Y de ahí sale, ¿qué cosa? La savia elaborada. La savia elaborada, ¿cierto? La savia elaborada. Y la savia elaborada se origina y se forma en la hoja. Una vez que está hecha la comida, nutrientes, profesor, nutrientes, ¿qué tienen esos nutrientes, muchachos? Esos nutrientes tienen, ¿qué cosa? Azúcares, proteínas y lípidos. O carbohidratos, proteínas y lípidos. Rico para la vida de la planta. ¿Me entiende? Esa comida tiene nutrientes. Esos nutrientes tienen que ser distribuidos a todas las partes de las plantas. ¿Qué significa? Que cuando se elabora la savia elaborada, valga la redundancia, toma muchas direcciones. Se origina en la hoja y va hacia los tallos, hacia las otras partes de la planta. Significa que es multidireccional o bidireccional, que es diferente a lo anterior, ¿ya? Por eso dice aquí, la savia elaborada se reparte a todas las partes de la planta a través de los vasos liberianos. Son dos tipos de vasos en las plantas, vasos leñosos y vasos liberianos, acuérdense bien. En la parte inferior tenemos la ecuación química, siempre en la química todos estamos hechos de químicos. Lorenzo Lavoisier, el padre de la química moderna, decía que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Por qué? Porque todo es del ambiente. ¿Qué vamos a utilizar para hacer fotosíntesis? Dióxido de carbono. ¿Ves? ¿Cuánto? 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua. Se juntan 6 moléculas de dióxido más 6 moléculas de agua. Captamos la energía solar, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué va a pasar? Se va a obtener esto que es indispensable para la vida de la planta, la glucosa. Y se libera, ¿qué cosa se libera al ambiente? Se libera el oxígeno. Por eso dicen que las plantas son los pulmones de la ciudad, porque ahí está el oxígeno, ¿cierto? Ahí está el oxígeno. Muy bien, pero este es indispensable que usted lo tenga en cuenta, muchacho. La glucosa, 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. La glucosa es indispensable para la vida de todos nosotros. Nosotros tenemos glucosa en la sangre. Es el azúcar, es la energía por la cual nosotros vivimos. Nosotros nomás no, todos los otros seres vivos. Continuamos por acá. ¿Qué tenemos acá? Un pequeño mapita que nos disgrega el trabajo de día. Miren, clasificación de las plantas. Las plantas que no tienen ni flores ni semillas. Solo se reproducen por esporas. ¿Quiénes están ahí? Las briofitas y las pteridofitas. Vamos a ver ahorita estas dos, briofitas y pteridofitas. ¿Está bien? ¿Ya? En el otro bloque tenemos las plantas que tienen flores y que también tienen semillas. Eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Ya? Por ahora trabajamos con este y con este. Continuamos. Continuamos por acá. Las briofitas. Briofitas. Son muy antiguas, claramente lo dice acá. Son muy antiguas, ¿cierto? Han evolucionado a partir de las algas, como yo le decía. Las algas son las abuelas de las plantas, ¿cierto? 400 millones de años promedio. Ahí, 400 millones de promedio han salido del agua y se han ido adaptando a la vida terrestre. Muy buena, mira, muy buena aclaración acá. Carecen de vasos conductores. Carecen significa que no tienen vasos conductores. Profe, pero usted hace un momento dijo que el tallo tiene vasos conductores. Significa que ellos no tienen tallos, ¿no? O no específicamente. Aparte de no tener tallo, porque por consecuencia, si no tienes tallo, no tienes ningún vaso conductor, ¿cierto? Muy bien. Pueden absorber el agua porque de hecho viven en el agua y viven y absorben las sales minerales, son indispensables para ello, ¿no? Son plantas de porte muy pequeño, claro que sí, son muy pequeñas, casi están fijadas a la tierra húmeda, para hacer la aclaración, ¿no? Aquí, ¿a quiénes encontramos? Miren, aquí ¿qué dice? Hepáticas y a los musgos. Las hepáticas y los musgos. ¿Está bien? Luego tenemos acá las pteridofitas. Las pteridofitas en la escala evolutiva, primero las algas.
luego las briofitas, luego las pteridofitas. Por eso dice acá, son de tamaño mediano, son de tamaño mediano. Se caracterizan porque sí tienen vasos conductores. Hay algo, mire, algo de diferente, acuérdense bien muchachos, hay una diferencia entre las briofitas y las pteridofitas. Las pteridofitas sí tienen vasos conductores. ¿Qué significa? Que tienen xilema, acuérdense de la palabra xilema, y también tienen el otro vaso conductor, uy, se me fue, y también tienen el otro vaso conductor que se llama floema. Floema, ¿entienden? Tienen xilema y tienen floema. Dice, viven en lugares frescos, húmedos y umbrosos. Significa que sombra. Son plantas perennes que se desarrollan, tienen desarrollos tropicales, alcanzan hasta 20 metros, significa que como tienen vasos conductores ya tienen tallos. Miren estas plantitas que ustedes ven acá. Es mucho mejor, mucho más grande, tiene inclusive sus hojas verdaderas, ¿ya? ¿No? Tienen aspecto de palmeras como la lechuga, ¿no? Tienen raíces verdaderas, ¿ven? Tienen raíces verdaderas, ya tienen tallos, tienen hojas, como lo que vemos acá, ¿cierto? Pero se reproducen porque no tienen semillas. Se reproducen mediante esporas. En los extremos de las hojas, se forman las esporas y luego caen y se fertiliza y de ahí sale pues las nuevas helechos. Aquí están los famosos helechos y los equisetos, ¿no? Muy bien, hasta ahí. Y los equisetos. Seguimos aquí. Y ahora sí, tenías toda la razón. Ahora sí, vamos a volver, vamos a continuar, jóvenes, con esta parte. Ya teníamos la participación de los jóvenes en la pregunta número 1 claramente me habían indicado las algas, ¿cierto? Muy bien, gracias muchachos. Vamos a continuar. La pregunta 2, las plantas están formadas por células eucariotas. Muy bien, en la pregunta 3, las briofitas carecen de todas. Muy bien. En la número 4 nos habíamos quedado ahí. En la número 4, en mayoría me dijeron, en la número 4, la de todas. Muy bien. Vamos a continuar acá. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Vacío? No, no está vacío. Aquí tenemos la segunda parte de la participación de ustedes. Dice, las plantas inferiores significan menos evolucionadas. Las plantas inferiores necesitan principalmente para vivir. ¿Qué necesitan? Equilibrio, no tienen tallo, no necesitan equilibrio. Agua, sí, profesor, agua, sí, claro que sí, todos necesitan agua. Humedad, también. Por lo tanto, excelente, muy bien, la letra D reúne las dos respuestas. Claro que sí, la letra D reúne las dos respuestas. Luego, en la número 6 me dice, las briofitas no tienen, bueno, acá hay una duplicación de alternativas, la letra C, la número 6 dice, las briofitas no tienen, vamos a descartar la 6, ¿está bien? Porque claro, no tienen xilema, pero tampoco, no podría ser esto, ¿no? Entonces, descartamos esta de aquí, porque aquí debió ser floema y aquí xilema, ¿cierto? Floema y xilema. La número 7, sobre la fotosíntesis, muchachos. 7. Durante la fotosíntesis, el agua y las sales minerales se transportan, acuérdense bien, desde la raíz hasta las hojas. Muy bien. ¿Cómo se llama ese vaso conductor? Christopher, excelente. Christopher, excelente. Muy bien, se llama xilema. El xilema es el vaso conductor que transporta, recoge la savia bruta desde la raíz y lo lleva hacia la hoja. Acuérdese bien, el xilema, escuche bien jovencito, el xilema recoge el agua
y las sales minerales desde la raíz y lo lleva en una sola dirección, lo lleva hacia la hoja. El xilema, savia bruta, recoge la savia bruta desde la raíz hasta la hoja, ¿me entiende? Una vez que está el alimento listo por la hoja, ya no es el xilema, es el floema. El floema recoge los nutrientes desde la hoja hacia todas partes de la planta, hacia todas partes de la planta. Muy bien, vamos a continuar aquí. En la número 8 dice, uno de los productos de la fotosíntesis, es, vamos a analizar. No nos vayamos directo a lo más fácil, muchachos. ¿Todas les ha gustado? ¿Todas? Hay que analizar clave por clave. Dejen de estar mandando ya un ratito, muchachitos, un ratito. Ahí nomás. Vamos a analizar. Dióxido de carbono, escuche bien, el dióxido de carbono no es un producto de la fotosíntesis. Es un ingrediente, es un elemento que va a participar en la fotosíntesis. No es un producto. Profe, pero si usted me dijo que participa, sí participa, pero no es producto. El producto es lo que se obtiene al final. Y entonces el dióxido no es un producto. ¿El oxígeno? Sí, claro que sí. El oxígeno sí. Acuérdense que yo le hice la flechita hacia arriba. ¿Por qué? Porque el oxígeno se libera, sale hacia el medio ambiente para devolverse al ambiente y ser utilizado por otros, ¿cierto? El aire no es un producto porque el aire está en el ambiente. Todas tampoco porque está excluyendo a varias. Por lo tanto, es el oxígeno. Es el oxígeno. Muy bien. Muy bien. Aquí cerramos esta parte. Salimos de este lado. Salimos de este lado y nos vamos. Vamos a volver a compartir la pantalla. Nos vamos a este lado para que trabajemos ya la actividad de hoy día. ¿Está bien? La actividad de hoy. ¿Qué me dice a mí? Trabajamos en el cuaderno, joven. El título de hoy, a ver, activamos nuevamente. Vamos por aquí. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Cuál es el título de hoy? Muy bien, el reino de las plantas, ¿cierto? El reino de las plantas. El reino de las plantas. Aquí me dice, hay que colocar el título, joven, el título, la fecha de hoy, miércoles 10 de junio, y me pide como punto número 1 mencionar la secuencia de la fotosíntesis. La secuencia de la fotosíntesis. ¿Con qué empieza? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que pasa en la planta? ¿Capta qué cosa? Capta el dióxido, ¿cierto? El dióxido. Capta el dióxido de carbono. Muy bien. Y así. Luego, ¿qué más? Absorbe el agua, los minerales que están en el suelo. Tengo que ir haciendo la secuencia hasta que por último se obtiene la glucosa. Lo tenemos en la imagen, ¿ya? Lo tenemos en la imagen. Ese es el punto número 1. Ese es el punto número 1. Aquí. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? A ver, Matías Roque, ¿qué estamos trabajando hoy día? Chicos, respóndanme aquí, ¿qué estamos trabajando hoy día? El reino de las plantas. Excelente. El reino de las plantas es nuestro título. El reino de las plantas es nuestro título. Se supone, si estamos atentos a la clase, estamos hablando de plantas. Significa que el reino de las plantas es el título. ¿Qué me pide? Menciona la secuencia de la fotosíntesis. Menciona la secuencia de la fotosíntesis. ¿Está bien? La secuencia de la fotosíntesis. Muy bien. Aquí es cómo empieza. ¿Cómo empieza? ¿Ve? El recorrido. El recorrido, aquí por ejemplo, ¿qué podemos poner? La raíz absorbe
¿Qué absorbe la raíz? Agua y sales minerales, ¿cierto? Y sales minerales. Y así, tengo que ir completando la secuencia de acuerdo a la flecha, hasta producir, o obtener, perdón, obtener, ¿qué se obtiene? Dos cositas fundamentales, glucosa y liberar, ¿qué se libera al ambiente? ¿Qué se libera? Muy bien, liberar oxígeno. Oxígeno. Miren, ¿ah? Nos faltan dos cositas que usted lo tiene que poner. ¿Está bien? Ya, empezamos. Empezamos, muchachito, con su cuadernito. Empezamos. Tenemos su cuadernito a la mano. Para pasar al otro bloque. Vamos empezando. Claro, claro que sí. Glucosa, oxígeno, muy bien. Ese es el producto al final, ¿no? Al final. ¿Ya? Tenemos que empezar, tenemos que empezar. Sí, señor. Ya, Ismael, gracias, gracias. Ya. Yo le escucho que dicen tengo, por eso no sé si es sí o no. Ya, Mariana sí. Rezo. Álvaro. Seguimos trabajando ahí, jóvenes, seguimos trabajando. Ariana. Seguimos trabajando. Tu compañera siempre dijo Araceli. Tú eres Ya, solamente nos quedaban dos bloquecitos acá. Vámonos al siguiente. Al siguiente, el esquema número 2. El esquema número 2, ¿qué me dice? Me pide a mí completar. Hemos trabajado hoy día, jóvenes, hoy día hemos trabajado las briofitas y las pteridofitas. Las briofitas y las pteridofitas. ¿Cierto? Me piden a mí, en este bloque, características de las briofitas. Y en el bloque de abajo, características de las pteridofitas. Seguimos, estamos trabajando todavía. Todavía seguimos. Estamos en el segundo bloque. En el segundo bloque, para todos. Todos estamos trabajando en estos bloques. ¿Ya? Aquí, briofitas. ¿Qué característica podemos poner? Muy bien, Joana. Son las más primitivas, son las más antiguas, ¿cierto? Son las más antiguas. Ya le está dando un dato, Joana. Son las más antiguas. Muy bien. ¿Qué otro dato le podemos poner? No superan, no tienen vasos conductores. Muy bien. Muy bien. No tienen vasos conductores. Muy bien. Son multicelulares. Excelente. Son características. Carecen de xilema. Acuérdense bien. Carecen de xilema. Xilema y floema. ¿Qué significa? Que no tienen vasos conductores. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos poner ahí? Tenemos 4 características. 4, me están pidiendo 4 características. Profe, no me acuerdo más, profesor. ¿Tienen raíz? ¿Tienen flores? Todo eso hay que acordarse para redondear la idea. ¿Cierto? Claro, son pequeñas. Viven casi fija al suelo, ¿no? Necesitan de agua, no tienen flores. Ahí está, Natalie, salió una característica más. ¿Se da cuenta? No tienen frutos, muy bien, no tienen raíces verdaderas. Son un montón de características que podemos considerar en estos bloques. No tienen raíces, claro que sí, no tienen flores, no tienen vasos conductores. Son una serie de características que se puede considerar en las briofitas, que son, en resumen, las primeras plantas que se desarrollaron en la vida terrestre, ¿no? En la vida terrestre. Ahora, con respecto a las pteridofitas, vámonos a las pteridofitas, lo de abajo. Ellos sí tienen vasos conductores, muy bien, xilema. Muy bien, ximena, perdón, xilema, discúlpame. Muy bien, ximena. Sí tienen vasos conductores. Entonces, las pteridofitas sí tienen vasos conductores. Excelente. Se reproducen por esporas. Ahí hay un dato muy importante. Tienen raíces, tienen hojas largas. Hemos visto, ¿no? El helecho, que parece una palmera, tienen hojas largas. Muy bien.
¿Tienen frutos o no tienen frutos? ¿Tienen frutos? No tienen frutos. Si no tienen semillas, si no tienen flores, no tienen frutos. No tienen frutos. No, acuérdense bien, las pteridofitas tienen raíces verdaderas, tienen tallo, tienen hojas, pero más adelante ya no tienen semillas, no tienen flores, tampoco tienen frutos. Viven en lugares frescos, muy bien, Joana, tienen tallos, excelente. Estamos aquí, ¿eh? Estamos aquí, ¿no? Ya, muy bien. Ya tenemos esa parte cubierta. Muy bien, Ariana, tienen tallos, claro que sí, excelente, viven en lugares tropicales, claro que sí, mucha vegetación, donde hay bastante humedad, el ciclo es importante ahí es donde ellos se desarrollan mucho. Muy bien, ¿ya? Ese es el segundo esquema, que de hecho ya lo tenemos completo, o todavía falta. ¿Falta todavía o ya lo tenemos completo este esquema? Aquí confírmenme. Confirmen, muchachitos. Completo, listo. ¿Pasamos al siguiente? ¿Pasamos al siguiente? Sí, excelente, Rafael. Excelente, Chantal. Muy bien. Ya, excelente. Entonces pasamos al último esquema. El último esquema. Juan Jacobi, ¿qué pasó? ¿Te falta un poquito? Juan Jacobi. ¿Qué falta, hijo? ¿Ya acabamos? ¿Sí? Jacobi, decídete, ¿sí o no? Ya, vámonos muy bien, gracias, hijo, gracias. Vámonos a la última parte y ahora, miren, ¿eh? Dice, elabora tu ciencia grama. Elabora tu ciencia grama. La palabra mágica es plantas. Plantas, plantas, ¿cierto? Plantas. Pero hay que colocar nosotros nuestra leyenda. ¿Puedo colocar aquí? Tienen células, o cambiamos porque no va a salir con ninguna. Por ejemplo, podemos poner son organismos. ¿Qué tipo de organismos son? Excelente, pluri. Mira, pluri. Ah, excelente, pero eucariotas no, tengo que utilizar, aquí podría ser, miren, aquí es pluri, ¿cierto? Profe, va a faltar, usted le agrega, usted le puede agregar los cuadritos que faltan, no hay problema, por eso en la parte de abajo dice, puedes agregar más cuadritos, si aquí tú la palabra es pluricelular, puedes agregarle los cuadritos que te faltan, ¿te das cuenta? ¿Comprenden ahí o no? ¿Comprendemos aquí? Claro, muy bien, Ariana. Si la respuesta es pluricelular y solo tienes 5 cuadritos y te faltan otros 5, le agrego nada más en ese ladito, le agrego para que complete. ¿Está bien? En la número 3, como dice, en la número 3 para utilizar, por ejemplo, son células, o por ejemplo, están formadas por células, ¿no? Están formadas por células eucariotas. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, ya ustedes le ponen con mayúscula. Ahí. ¿Se da cuenta? Vamos llenándolo así. ¿Ya? Y así podemos, por ejemplo, aquí, en la número 2, para utilizar la L. A ver. Xilema, excelente, xilema. Es, vamos a ver acá, es un vaso conductor. ¿Cómo se llama el vaso conductor? ¿Cómo se llama el vaso? Así es, excelente. Sí, y acá está la L, xile, M y la A, ¿cierto?
Muy bien, se da cuenta que en equipo lo estamos haciendo todos y algunos están esperando, ¿no? Sí, ya los conozco, algunos bandiditos por ahí. Pero ya estamos avanzando, muchachos, ya estamos avanzando. Ya tenemos, miren, 3. ¿Nos falta cuánto? 4. A ver, sigamos ahí, sigamos. Sigan ustedes, muchachitos, yo los contemplo. Seguimos ahí en la 4, 5 y 6. Estamos en el esquema número 3. Estamos en el esquema número 3. ¿Ya? Muy bien. Esa parte ya lo completan y lo tienen guardado en su cuaderno. Lo tienen guardado en su cuaderno. ¿Está bien?